Número 2. Como ya hemos venido anticipando, vamos a realizar siempre la actividad en forma presencial, pero también virtual. Entonces, en el aula virtual ya está disponible 2 tipos de enlace. Según la preferencia que ustedes tengan, van a inscribirse en los horarios de realización del laboratorio en forma presencial, y también está la otra opción en forma virtual. Nos gustaría que la mayoría pudiese estar de forma presencial para interactuar mejor, ¿verdad? Con la práctica. Ya estamos también en preparativos respecto a cómo vamos a llevar a cabo esas sesiones de laboratorio virtual. Por ahí ya estamos entonces planificándolas, pero repito, sería bastante provechoso para todos que ya que tenemos esa apertura en la Escuela de Ingeniería Civil donde vamos a hacer las prácticas, que la mayoría podamos asistir, ¿verdad? Entonces, ahí escojan ustedes, a partir de esta semana ya está habilitados los enlaces para que puedan ustedes escoger su preferencia de horario. No serán los mismos horarios de discusión, eso debemos aclararlo, sino que son horarios adicionales a los horarios que ya están establecidos para clase y discusión. Así es que apresúrense a inscribirse y tenemos con eso nosotros que recopilar información de la preferencia de ustedes, ¿verdad? Para poder organizarnos mejor. Así es que les agradeceremos bastante que desde ya se empiecen a inscribir. Bien, repitiendo, el examen parcial está programado para este sábado, así es que espero que ya estén afinando detalles. Ya solo un par de pinceladas más a las unidades 1, 2, 3 para que estén listos, ¿verdad? Bien, voy a iniciar por acá la grabación. Bien, como siempre voy a estarles consultando si se escucha y se visualiza. Llamado de atención siempre para la asistencia a las clases y a las discusiones. Ya la coordinadora también me ha hecho saber que está notando demasiada inasistencia en las sesiones de discusión y en las clases, ¿verdad? Tratemos siempre de asistir a las sesiones porque algo importante se rescata. Y ustedes pueden interactuar mejor con nosotros acá en clase haciendo sus respectivas consultas. También en las sesiones de horarios de tutoría o consulta se ha notado poca asistencia. Esperemos que sea porque todos estamos comprendiendo bastante bien los conceptos y no requerimos mayor consulta. Esperemos que sea por eso. Siempre estamos atentos de los correos también que ustedes pueden enviar respecto a sus consultas. Ahora sí, vamos a deshabilitar cámara por acá y vamos a iniciar la presentación. Ya he iniciado grabación por acá y voy a presentar todo mi escritorio. Bien, ¿pueden visualizar la diapositiva? Sí, se puede. Muy bien, gracias. Nuevamente bienvenidos todos. Vamos a continuar con la segunda clase de la unidad número 4. Estamos hablando de difusión a través de cristales. En la primera clase estudiamos la difusividad o la difusión en condición estacionaria, es decir, en condiciones idealizadas, condiciones de equilibrio. Y ahora vamos a abordar propiamente la difusividad en condición de no equilibrio, es decir, no estacionaria. Vamos a hablar de situaciones un tanto más reales respecto a la primera ley de Fick que vimos la clase anterior. Pero antes de llegar a eso, vamos a profundizar un poco en los tipos de difusión que podemos encontrar en estado estable, que es parte de lo que iniciamos a estudiar la clase anterior. Veíamos algunos mecanismos de difusión, los mecanismos que se utilizaban para que se pueda desplazar los átomos o las especies en general a través de estos efectos. Pero también tenemos otros tipos de difusión, en el caso de la difusión en límites de granos, que aprovechamos ese otro aspecto que ya estudiaron también en la unidad número 3 respecto a las irregularidades de los arreglos atómicos. También a través de los límites de grano pueden difundirse especies
átomos, que es lo que mayormente estamos analizando acá, para lograr algún efecto en las propiedades del material. También vamos a hablar de la difusión superficial, ese defecto que se considera a nivel superficial, cómo afecta a las propiedades que puede tener un material cuando se ve con mayor libertad un átomo para desplazarse en las superficies más externas. La interdifusión, que es algo que ya mencionamos respecto a el movimiento relativo de una especie de átomos o iones o en términos generales que ya habíamos mencionado, de un sentido a otro. Teníamos el ejemplo de la matriz de cobre y níquel y observábamos cómo el cobre avanzaba hacia la derecha y cómo el níquel avanzaba hacia la izquierda. Eso es la interdifusión, movimiento relativo de dos especies que se están difundiendo. Y la difusión volumétrica, que es a nivel macroscópico, cuando vemos el movimiento de los átomos a partir de todos los mecanismos y los tipos de difusión que vamos a mencionar. Si hablamos primeramente de la difusión en límites de grano, recordemos que los límites de grano son esa frontera que separa una dirección preferencial de ordenamiento de un átomo, de un arreglo respecto a otro. Entonces observamos aquí que tenemos este arreglo preferencial de átomos, se forma toda una red de estructuras cristalinas por acá, pero en cierto momento, bajo ciertas condiciones, esa dirección preferencial de los átomos cambia. Observemos acá que sigue manteniéndose ordenado, pero ya bajo otra dirección preferencial. Igual acá cambia respecto a este que teníamos acá y el segundo que hemos mencionado por acá, la dirección preferencial de ordenamiento de los átomos cambia. Cuando se da ese cambio en esas direcciones preferenciales de ordenamiento, entonces se establecen los límites de grano. Estos son llamados así porque propiamente todo este arreglo que tenemos acá es llamado un grano. Entonces, si estos son los granos, estos son sus límites de grano. Son las fronteras que separan entre una región y otra un grano. Bien, ese defecto entonces se aprovecha bastante para difundir átomos desde un grano a otro. En estas regiones se menciona que se tienen bajos niveles de energía de activación. Eso posibilita que se dé un movimiento bastante rápido de los átomos, es decir, entre menos energía de activación se necesite, es porque más rápido pueden difundirse los átomos o con mayor facilidad pueden difundirse los átomos de una región a otra. Además de eso, vamos a estudiar también, y ya en la unidad número 3 se ha mencionado que los límites de grano son regiones bastante inestables. Es decir, acá no se cumple que los átomos tengan el mismo número de coordinación, que su factor de empaquetamiento atómico no sea distinto a lo que ya hemos calculado o hemos deducido en unidades anteriores. Entonces aquí es una región que posibilita de una manera bastante, entre comillas, fácil, que se dé el movimiento o el traspaso de átomos de una región a otra. Con eso nosotros lo que podemos lograr es que se pueda modificar el tamaño de los granos. Parte de esto también ya estudiaron ustedes en la unidad número 3, cuando abordábamos la clasificación incluso de los tamaños de granos respecto a las normas. Decíamos, entre más pequeño es el número de grano asignado, implica que es más grande ese grano. ¿Recuerdan ese aspecto? Sí lo mencionamos en la unidad número 3. Sí, ingeniero. Muy bien, excelente. Muy bien. Entonces acá lo que logramos es, a través de la difusión por los límites de granos, es lograr que se dé un incremento en el tamaño del grano, y con eso sabemos que mejoramos las propiedades mecánicas de los materiales. Si es más grande el grano o si es más pequeño, también se definió cuáles eran esas características que se podía obtener a partir de esas cualidades. Bien. El otro mecanismo, tipo de difusión, es el llamado difusión superficial. Acá también se da una facilidad del movimiento de los átomos porque en la superficie más externa, acá los átomos ya no tienen átomos sobre ellos. Si ubicásemos un átomo acá abajo,
observaríamos que tiene todavía este plano de átomos sobre él y eso restringiría su movimiento, es decir, tendría mayor dificultad para moverse. En cambio, en los átomos que están en la superficie más externa del elemento, no tienen restricción porque no tienen átomos sobre ellos acá, más que las que tienen los alrededores y abajo de él. Aquí por igual el número de coordinación cambia respecto al que nosotros ya hemos deducido o calculado y eso posibilita que se dé una mayor facilidad incluso de movimiento de los átomos que en los límites de grano. Esta es una nota bastante importante. En el tipo de difusión superficial, aquí los átomos se mueven mucho más fácil que en los límites de grano. También aparece el otro tipo de difusión, la difusión volumétrica, cuando hablamos a niveles macroscópicos, donde se utiliza la combinación de todos los tipos que ya hemos visto, límites de grano, así como los mecanismos, vacancias, autodifusión y la intersticial, todo eso lo combina y tenemos flujo de átomos a niveles de escalas mayores, a niveles macroscópicos. En este caso se dice también que los átomos se mueven a través de todos los cristales por los diferentes tipos y los diferentes mecanismos a causa de los átomos vecinos que se tengan. Entonces aquí la energía de activación es un tanto más grande que la energía de activación necesaria tanto para los límites de grano como para la difusión superficial y eso nos da a nosotros la idea de que si se requiere mayor energía de activación para mover los átomos es porque se va a tener una difusividad baja. ¿Cómo interpretamos esto? Que es mucho más difícil para los átomos o las especies en general moverse de una región a otra y por lo tanto se requiere agregar mucho más energía de activación para que se pueda dar el proceso de difusión. Esta relación nosotros la tenemos bastante resumida acá y es importante que la comprendamos respecto a estas desigualdades que les he colocado por acá. Observen que tenemos una difusividad volumétrica mucho menor que una difusividad de borde o límite de grano, que algunas veces algunos textos le llaman borde de grano. Pero la difusividad todavía acá, esta del límite de grano, es menor que en la difusividad superficial. Es decir, que la difusividad superficial es mayor que todas estas dos que hemos mencionado acá. Si lo vemos de este sentido, la difusividad en la superficie es mayor que la difusividad en los límites de grano y esta es mayor que la difusividad volumétrica. Observen que si esta difusividad es mayor, implica que se requiere menor energía de activación, es decir, es más fácil para los átomos moverse, o las especies en términos generales. Aquí sería más fácil moverse a las especies comparándola con la difusividad volumétrica. Eso lo vemos reflejado por acá. Observen que si la difusividad es menor, se requiere gran cantidad de energía de activación para que se dé el movimiento de los átomos y aún así es un movimiento lento. La energía de activación acá, observemos, es menor que la energía de activación volumétrica. Por lo tanto, aquí tenemos un movimiento intermedio de átomos o especies en general. Pero acá, como esta energía de activación es menor que los casos anteriores, entonces implica que es bastante fácil moverse de los átomos o especies a través de este tipo de difusión. Preguntas de examen surgen, muchas preguntas de examen surgen de estas desigualdades que tenemos por acá y espero que se comprendan bastante bien. Entendámoslo como si se requiere mucha energía de activación es porque es bastante difícil para los átomos moverse y de ahí se ve reflejado su valor en la difusividad. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿No los confundo con esto? ¿Todo claro? Es decir, ingeniero, que en las difusiones, entre más energía se necesita, es porque a los átomos más les cuesta moverse. Y entre Así menos es. energía se necesita, menos les cuesta. Correcto, así es. Muy bien. Esa es la idea. Muy bien, eso me agrada, que se comprenda bastante bien esta parte. La interdifusión ya la mencionamos bastante en la clase anterior. Veíamos el movimiento relativo de diferentes especies de átomos. Hablábamos de cobre moviéndose hacia la derecha, aprovechando las vacancias por acá. Y el níquel también moviéndose a la izquierda, aprovechando diferentes tipos de
efectos que tengamos acá. En este caso, vacancia, ¿verdad? Y veíamos acá que el flujo de las especies se detenía cuando ya la concentración era igual para las regiones. Pero aquello era una forma idealizada. Ahora vamos a hablar de una condición un tanto real cuando vemos alteradas algunas de las condiciones que mencionábamos anteriormente. Si recordamos en la difusividad o en la difusión que nos daba la primera ley de Fick, en condición estacionaria hablábamos de que la concentración en los dos puntos que analizábamos permanecía constante en el tiempo. Aquí la situación cambia y eso es lo que nos enmarca una gran diferencia, el hecho de considerar que las concentraciones sí cambian en el tiempo. La concentración que va a tener el punto A y la concentración que va a tener el punto B van a cambiar con respecto al tiempo. Y ese cambio nosotros debemos considerarlo al momento de calcular el flujo de átomos. Se menciona por acá que en la mayoría de los casos tiene lugar la difusión en estado no estacionario. Prácticamente es la condición real que siempre vamos a abordar, en la cual la concentración del soluto, que es el elemento, vamos a hablar de soluto acá, como el elemento que se va a difundir en el solvente. Es decir, el que se encuentra en menor cantidad respecto al que se encuentra a mayor cantidad. Que por lo general, aquí estamos hablando siempre de esa mayor cantidad, el cristal, ¿verdad? Donde vamos a mover los átomos. O especies, repito, en términos generales. A la difusión de átomos en este estado no estacionario, muchas veces también ustedes van a encontrarlo con el nombre de difusividad o difusión dinámica. Difusividad es el coeficiente. Acá, difusión dinámica, es decir, movimiento dinámico, por el hecho de que estamos considerando que las concentraciones varían en el tiempo. ¿Y cómo consideramos esa variación? Y aquí es donde se ve bastante compleja la expresión que define la segunda ley de Fick, la dependencia del tiempo de las concentraciones. Para los casos entonces de la difusión en estado no estacionario, en el cual el coeficiente de difusión, ese siempre lo vamos a considerar independiente tanto del tiempo como de las concentraciones, es decir, el coeficiente de difusión D que definíamos en la clase anterior, este sí no se va a ver alterado, ni aunque pase el tiempo, ni aunque tengamos diferencias en la concentración respecto al tiempo. ¿De qué sí se va a ver afectado? ¿Recuerdan los factores que determinaban el valor de difusividad? Mencionábamos alrededor de 4. Sí. ¿Cuáles eran, decíamos? No lo escuché muy bien por ahí. El tipo de estructura cristalina. La estructura cristalina, muy bien. Excelente, me parece bastante bien. Hablábamos del par difusor también. ¿Quién va a difundir en quién? Y teníamos ahí cobre en hierro BCC, perdón, carbono en hierro BCC, o carbono en hierro FCC, y allí íbamos combinando el par difusor con la estructura cristalina. También hablábamos de la temperatura, que era parte importante de cómo íbamos a obtener este valor. Entonces aquí no cambia con el tiempo, no cambia con los valores de concentración, pero sí tiene siempre su dependencia respecto al tipo de par difusor y estructura cristalina y temperatura que esté definiendo el estudio. Aquí nos menciona que ese cambio en concentración con respecto al tiempo se define como un cambio respecto a la posición de la difusividad multiplicada por el cambio en concentración respecto a un cambio en la posición. Observemos que ahora no aparecen diferenciales absolutos como los que vimos en la primera ley de Fick, sino que son diferenciales parciales. Esto es parte de una ecuación diferencial como tal. Pero hasta esas alturas, como la mayoría, no hemos llegado a matemáticas 3, estamos apenas quizás en nuestro curso de, veamos, sí estamos iniciando matemáticas 4, ¿verdad? La mayoría. O algunos nos hemos quedado en matemáticas 2 o matemáticas 1. Entonces, este aspecto del desarrollo de ecuaciones diferenciales es bastante complejo. No es razón acá u objetivo de la asignatura resolver a detalle esta ecuación, sino más bien la solución que se le da a esta ecuación. Esa es la que nos interesa, porque a nosotros nos interesa aplicar esa ecuación.
Cuando ustedes ya sean bastante diestros en la solución de ecuaciones diferenciales, que la que resulta acá es una ecuación de segundo orden, homogénea, entonces van a poder resolverla con facilidad. Pero vamos a explicar algunos detalles de cómo se llega a la solución de esta ecuación diferencial, donde se ve esta tasa de cambio. La derivada parcial, aquí podemos interpretarlo de esta forma, de la concentración respecto al tiempo es igual a la derivada parcial respecto a la posición del producto de la difusividad multiplicada por la derivada parcial de la concentración respecto a la posición. Observemos que si este valor D, que es la difusividad, no tiene ninguna dependencia respecto al tiempo, entonces esta puede considerarse como una constante y sale de la ecuación. Con lo que nos queda acá el producto de los diferenciales y tendríamos un diferencial al cuadrado de la concentración entre un diferencial al cuadrado de acá la posición. Con eso, y aquí está la leyenda de lo que significa cada uno de esos términos: velocidad de cambio de la composición, velocidad de cambio del gradiente de concentración, que esto sí es lo que veíamos en la ecuación 1 de la primera ley de Fick, y la difusividad acá. Entonces, cuando reordenamos esto considerando que esta difusividad es constante, sale del paréntesis y tenemos esta ecuación que es propiamente una ecuación diferencial de segundo grado. Vemos acá esa diferencia con respecto a la primera ley de Fick. Derivada de la concentración respecto al tiempo, parcial, porque eso lo vamos a derivar respecto al tiempo, es igual al producto de la difusividad por la segunda derivada parcial de la concentración respecto a la diferencial de x al cuadrado. Estas ecuaciones diferenciales se resuelven estableciendo condiciones de frontera o condiciones iniciales y condiciones finales. Como repito, cuando ya sean diestros en la solución de ecuaciones diferenciales, como práctica, regresen a este tema y van a descubrir que es bastante sencillo llegar a una solución de esta ecuación. Por el momento, nos interesa solamente indicar que estas condiciones de frontera nos definen la ecuación solución de esta ecuación diferencial. Bien, ¿cómo llegamos ahí entonces? Primero vamos a establecer que se tiene un sólido B. El sólido que vamos a llamar B va a estar inmerso dentro de una atmósfera, en condiciones iniciales, una atmósfera que está cargada con la especie que deseamos difundir. Esa especie le vamos a indicar con la letra mayúscula A. Inicialmente, el sólido B va a tener una concentración que le vamos a llamar C sub 0, concentración inicial, y también en la superficie más externa, ese sólido B va a tener una concentración superficial del elemento A. Eso lo vamos a indicar como condición ideal, que la misma concentración que se tenga en la atmósfera en donde está inmerso el sólido B va a ser la concentración que se tenga en la superficie más externa del sólido. Al cabo de un tiempo, entonces, vamos a descubrir que empieza a difundir el soluto, que es el A, o la especie a través de los cristales del sólido B. Al cabo de un tiempo, vamos a tener a cierta profundidad X una concentración que vamos a indicar C sub X. Esas son las condiciones de frontera necesarias que debemos establecer para llegar a la solución de esta ecuación diferencial. Es decir, que si lo vemos en esquemas, aquí tendremos este sólido B, que tiene una concentración inicial C sub 0, lo vamos a indicar de esa forma, y está inmerso dentro de una atmósfera que en este caso, para simplificación, vamos a indicar que es una atmósfera gaseosa que tiene el elemento A que nosotros deseamos difundir acá. Entonces, en esta superficie más externa, que puede ser esta tapadera que vemos aquí del cilindro, la otra tapa que tenemos acá y la envolvente del cilindro, esa es propiamente la superficie más externa. En todos esos puntos de esa superficie se va a tener esta concentración, la concentración del soluto que tengamos acá. A eso le vamos a llamar concentración C sub S, es decir, concentración en la superficie. Los dejamos interactuar en un tiempo y vamos a ver cómo este soluto A empieza a avanzar a través de los cristales del sólido B hasta que en algún punto a una distancia X se va a alcanzar estos niveles de concentración
que vamos a llamar C sub X. Vemos acá entonces la gráfica del comportamiento de la concentración ahora con su dependencia en el tiempo y también su dependencia en la distancia. Conforme avancemos acá y en el intervalo de tiempo que deseamos profundizar, entonces ahí vamos a tener los diferentes valores de concentración. Mucho ojo con estos tres detalles. En los ejercicios que se resuelvan acá, casi nunca nos van a decir C sub S es de tanto, C sub X es de tanto y C sub 0 es de tanto, sino que nos van a dar toda una redacción del problema y nosotros debemos identificar cuál es la concentración de la superficie, cuál es la concentración inicial que tenía el elemento y a qué concentración nosotros debemos llegar a una distancia X. Mucho ojo con este detalle. Muchas veces eso es lo más complicado de los problemas, identificar quién es C sub S, quién es C sub X y quién es C sub 0. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Me doy a entender con lo que estoy tratando de explicar por acá? ¿Alcanzan a apreciar la diferencia de este comportamiento con respecto al que veíamos en la primera ley de Fick, donde ya veíamos su línea recta, el momento transitorio donde se da la difusión y después otra línea recta? Aquí tenemos una tendencia curva, donde estamos viendo esa dependencia respecto al tiempo de cómo van cambiando los valores de concentración. Bien. Teniendo claridad de las condiciones de frontera de la situación que estamos abordando, al resolver la ecuación diferencial llegamos a esta solución. Observen que también se alcanza a apreciar un tanto de complejidad en esta ecuación solución. Aquí tenemos indicada la concentración en superficie menos la concentración a un espesor X entre la concentración en superficie menos la concentración inicial del elemento, el sólido que estemos analizando. Eso será igual a la función ERF, que es llamada función error, de su argumento, que es esto que está en paréntesis, X sobre, acá 2 veces la raíz cuadrada de la difusividad por el tiempo. Justamente acá vemos esa dependencia de la segunda ley de Fick, cómo cambian las concentraciones respecto al tiempo. Entonces, será nuestro deber acá, una vez que hemos identificado los tipos de concentración acá, saber cuál es el argumento Z para evaluar la función error en ese argumento Z y con eso obtener lo que se nos pida. Ya sea, algunas veces se nos pida cuál va a ser la concentración a un espesor X o cuál será la concentración inicial que tenía el elemento, conociendo todo lo demás, o cuál era la concentración en superficie que tenía el elemento, es decir, en la atmósfera donde estaba inmerso el elemento que estamos estudiando. Bien. Puede que sea una ecuación compleja, pero es bastante sencilla de abordar siempre y cuando tengamos claridad de los siguientes términos que aparecen acá, la leyenda que ya mencionamos. Es necesario definir quiénes son los tipos de concentraciones que vamos a tener, a dónde vamos a ubicar la distancia a la que queremos calcular una concentración X, por ejemplo. Vamos a indicar siempre que la difusividad solamente o el coeficiente de difusión solamente depende de par difusor, temperatura, tipo de estructura cristalina, por mencionar algunos, y el tiempo que es necesario indicar acá. Si la difusividad la metemos, por ejemplo, en metros cuadrados sobre segundo en esta expresión, el tiempo debemos sustituirlo en segundos. Eso hay que tenerlo claro. Todos estos elementos que están indicados acá, X, D y T, deben tener unidades congruentes porque el argumento de la función error no tiene unidades. Entonces aquí ustedes pueden comprobar si van por un buen camino, ¿verdad? Metiendo unidades congruentes para X, para D y para T. Al final deben cancelarse o simplificarse esas dimensiones y solo tener un número acá. Ese es el argumento, solamente un número. Así como cuando decimos coseno de un ángulo, seno de un ángulo o logaritmo de tal, ese es el argumento, ese valor que aparece siempre en paréntesis. Entonces, veamos las tablas de referencia que nos sirven para poder resolver esta función error. La mayoría de los libros trae siempre sus tablas de referencias, algunas son más específicas que otras, es decir, tienen datos más detallados que otros respecto a la función error y su argumento.
Esta está una tabla sacada del libro de Smith, que también la sacó de otra referencia que aquí está indicada, por eso lo he indicado por acá, para que también puedan buscarla. Aparece el valor de Z indicativo de que ese es el argumento. Si anteriormente habíamos escrito que esta es la función error, vamos a ver si puedo escribir acá. Bien. Esta función error también se puede escribir de esta forma, acá. El Z, este es el argumento Z, que significa X sobre 2 raíz cuadrada de D por T, para que veamos la simbología que utilizan algunos libros. Entonces, ese argumento Z es el que aparece acá. Cuando el argumento Z vale 0, entonces la función error evaluada en ese argumento Z nos da 0. Y de igual forma, 0.025 para Z implica que el valor que adquiere la función error es de 0.0282. Y así vamos detallando otros. Por ejemplo, cuando Z vale 0.35, la función error tiene un valor de 0.3794. ¿Cómo interpretamos esto nosotros? Por ejemplo, si tenemos esto, ya habían visto antes una función error, o ya habían estudiado antes una función error. Para algunos puede que esto resulte nuevo, ¿verdad? Pero es similar a lo que nosotros aprendemos en matemáticas. Cuando decimos f de x, por ejemplo, lo que hacemos aquí es poner que erf de z, esto es similar a lo que ustedes ponían f de x, ¿verdad? Eso ya sabemos que vale y. Y es una y evaluada también en z, para nuestro caso, o una y evaluada en x, como lo veían ustedes allá en matemática, y aquí ponían una serie de ecuaciones, x al cuadrado, o x al cubo, o lo que fuese, ¿verdad? Entonces aquí es igual. Si tomamos ese ejemplo que he encerrado, es como si yo estuviese indicando que mi función error, cuando la evalúo en 0.35, va a tener como resultado un valor de 0.3794. Así cuando ustedes decían, mi función y evaluada en 2, si es x al cuadrado, ustedes decían, bueno, esto es 2 elevado al cuadrado, y vale entonces 4. Es exactamente lo mismo. ¿Se comprende? ¿Se comprende bien esta tabla? Sí, se comprende. Muy bien, muy bien. Esta tabla me gusta bastante porque tiene intervalos pequeños entre diferentes valores de argumento Z. Observemos que va, por ejemplo, acá de 0 a 0.025. Después va a 0.05. De aquí para allá avanza de 0.5 en 0.05. Acá. Observemos que va a 0.10, después va a 0.15, después va a 0.20, 0.25, 0.30, 0.35. Los intervalos son pequeños porque hay otros libros, como esta tabla de referencia que nos da Askeland, que no son valores tan cercanos entre los argumentos Z. Observen que va de 0.10 en 0.10. Aquí vamos de 0. 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, hasta 2.0. En cambio, la anterior tiene intervalos más pequeños. Eso es bastante útil porque nosotros acá, ante un examen donde no tenemos calculadoras tan especializadas, podemos decirlo de esa forma, que nos pueden resolver automáticamente la función error, vamos a tener que recurrir al procedimiento de interpolación, que espero que más de alguno de ustedes ya lo conozca bastante bien. Si no, también con el ejercicio vamos a aclararlo. Bien, observemos estos detalles entonces. Entre más cercanos sean los intervalos, mejor es el resultado que vamos a obtener de la evaluación aplicando ese método de interpolación. Pero también las hojas Excel tienen la función ya error incluidas y también voy a mencionarles cuando veamos el ejercicio esa aplicación para que la tengan como respaldo al momento de que ustedes estén elaborando los ejercicios. Observen que aquí en esta tabla de referencia de Askeland dice la evaluación de la función error para la segunda ley de Fick. Aquí tenemos el argumento Z, que ya dijimos x sobre raíz de 2, x sobre 2 raíz de d por t, y aquí el valor que adquiere cuando se tiene ese argumento. Y pueden comparar lo que son los mismos.
Si tenemos aquí 0.10, el valor que tiene la función error es de 0.1125. Si nos vamos aquí al valor de 10, este que tenemos aquí, es exactamente ese valor, 0.1125. Y así, el otro que continúa en la tabla de Askeland es este. Y esta tiene la ventaja que aparece un valor intermedio. El siguiente que tiene Askeland es este. En cambio, en esta tenemos este valor intermedio, que nos puede dar valores más precisos. ¿Verdad? Bien. El comportamiento acá, si graficamos los valores de la función error y los valores de su argumento, acá tenemos el comportamiento. ¿Verdad? Así como cuando graficamos X y Y por acá. Solo que aquí tenemos Z y función error, respectivamente. Las aplicaciones de la segunda ley de Fick en procesos industriales, por mencionar algunos de estos, es decir, cuando ya abordamos la condición real, siguen siendo procedimientos como el endurecimiento superficial. Esto es parte de lo que anteriormente veíamos como la cementación o la carburización, cuando indicábamos que se desea agregar mayor cantidad de carbono a la superficie más externa de un elemento, el acero, sobre todo para lograr mejoras en sus propiedades mecánicas. En ese caso se logra mejorar la resistencia a la abrasión que tiene ese elemento. Por ejemplo, mencionábamos el engrane, una rueda dentada. Ellos tienen un recubrimiento de este tipo, un endurecimiento superficial, para lograr superar bajo cierto tiempo ese efecto de fricción que sufre cuando transmite potencia de un eje que esté acoplado a otro. Vamos aquí en esta unidad, en esta ley de Fick, en esta segunda ley de Fick, vamos a mencionar mucho los engranes, porque propiamente ahí es donde ustedes van a conocer mayor este efecto de la difusividad bajo condiciones más reales. Crecimiento de grano, también ya lo mencionábamos, que puede difundirse átomos a través de los límites de grano para lograr algún efecto sobre las propiedades mecánicas de los materiales. La pulvimetalurgia es algo bastante interesante cuando tenemos materiales que tienen un punto de fusión muy elevado. Ahí pueden haber materiales metálicos y sobre todo materiales cerámicos que tienen alto punto de fusión, es decir, es bastante difícil llevarlos a fundición, a su condición líquida. Entonces, hornos destinados para esos fines son bastante escasos, prácticamente bastante difíciles de conseguir y por lo tanto se requiere de otro procedimiento. Ahí aparece la pulvimetalurgia, cuando se da un tratamiento a esos cerámicos en condición de polvo, se trituran para obtener un polvo, ese polvo se compacta, después que se ha compactado en la pieza requerida, se lleva a un horno donde se da solamente una elevación de temperatura sin llegar a su punto de fusión, porque ya dijimos que eso es complicado. Entonces, cuando se da esa elevación de temperatura, se propicia la difusión para que puedan moverse los átomos de una partícula a otra y con eso entrelazarlas y obtener las piezas de ese material que es bastante duro, los cerámicos. Las impurezas en obleas de silicio, por ejemplo, por mencionar el dopado de los materiales semiconductores cuando tenemos los diferentes tipos de diodos, por ejemplo. En el crecimiento de grano, aquí tenemos algo que ustedes ya estudiaron en la unidad número 3. Pasamos de tener un material que tiene granos pequeños, observemos acá, tiene muchos límites de grano. Cuando se propicia la difusión, entonces empiezan a avanzar átomos de esta región, por ejemplo, de este grano a otro, y se van formando granos un tanto más grandes. Estas son imágenes a escala de 5 micras de metros para que observemos que a través de la difusión, cuando se da ese movimiento de átomos o especies en términos generales, podemos obtener tamaños de grano mayores. ¿Cuáles son las ventajas? También se ha mencionado. ¿Qué se prefiere? ¿Un tamaño de grano menor o un tamaño de grano mayor? ¿Cuál es el efecto que tendríamos si crecen los granos?
respecto al material que tiene pequeños granos. En materias más adelante ustedes van a estudiar un efecto, por ejemplo, en el campo de la soldadura, el efecto de la zona afectada por el calor. Cuando nosotros damos un proceso de soldadura, provocamos un tratamiento térmico que provoca la difusión, que provoca que se hagan los granos más grandes del material, y por eso vamos a observar que muchas veces, si esto no se controla, una unión soldada falla precisamente no en la región del cordón de soldadura, sino en las regiones adyacentes a ella. Es de los materiales que han sufrido ese tratamiento de crecimiento de grano que ha vuelto un tanto más frágil esa porción. Entonces, el cordón permanece intacto, pero las regiones aledañas a ella es donde se genera la fractura. Eso es parte del efecto que podemos provocar si no se controla adecuadamente esto. Tiene sus ventajas, claro está. Debemos siempre nosotros estudiar estos aspectos para sacar la parte positiva de ellos. Para que haya crecimiento de grano se requiere la difusión de átomos a través de límites de grano, por lo que se dice que en el crecimiento de grano este crecimiento de grano está relacionado con la energía de activación. Como siempre, en cualquier tipo o mecanismo de difusión, siempre la energía de activación está presente. Y ya mencionamos que si se necesita mucha energía de activación, eso implica que es porque los átomos tienen mucha dificultad para moverse. Si se requiere menos energía de activación es porque los átomos tienen mucha facilidad para desplazarse. Esa es la relación que debemos siempre recordar. Aquí tenemos imágenes reales de ese crecimiento de granos para un tipo de cerámico, en el caso de la alúmina, que es el óxido de aluminio. Observemos acá cómo pasamos de tener granos pequeños a tener granos un tanto más grandes cuando se provoca la difusión. Y con esto también obtenemos un efecto en las propiedades. Recordemos que si más grande es el grano, entonces el material es un tanto más duro, pero por lo mismo, como consecuencia, es un tanto más frágil. Endurecimiento superficial. Aquí hablamos de ese aspecto llamado principalmente la cementación o la carburización. El ejemplo más representativo. Pero también sabemos que aparece en el niquelado y el cromado como algunos ejemplos también de endurecimientos superficiales o tratamiento superficial. Muchos componentes que sufren fricción cuando transmiten potencia, dentro de los cuales encontramos los engranes o las ruedas dentadas, son sometidos a este tipo de tratamientos para lograr que estos duren mucho tiempo, que soporten esos esfuerzos de fricción. Entonces, estas ruedas dentadas se acostumbran a introducirlos en atmósferas que contienen gases, por ejemplo, metano, donde allí se encuentra el componente que a nosotros nos interesa inyectar a los cristales del acero, el carbono. Entonces, con introducir esta pieza, esta rueda de entrada a una atmósfera de metano y propiciar la temperatura adecuada para aportar la energía de activación para que se dé la difusión, entonces estamos logrando que el carbono difunda a través de esos cristales. Pero no solo el CH4, que es el metano, sino cualquier otro elemento derivado de los hidrocarburos que contenga precisamente este elemento que nos interesa difundir. Para que comprendamos mejor este efecto de el tratamiento superficial que se da para lograr un endurecimiento en las piezas, les presento acá dos videos bastante cortos. Me confirman si se visualiza y si se escucha. ¿Lo pueden escuchar y visualizar? Sí se ve, pero no se escucha. Creo que mientras corre el video, creo que escuchamos. Sí, por el momento lo tengo pausado, solo para que creo que tiene mucho volumen. Bien, lo voy a reproducir y al final consulto nuevamente si lo escucharon. Veamos.
Bien, eso último que observaban por ahí es ya el proceso de enfriamiento. Acá la difusión se da en estas partes. Cuando ustedes ven que ya se extraen las piezas, ahí vemos muchas ruedas dentadas acopladas en un eje. Entonces a ellas se les ha sometido a este proceso de cementación. Se ha aportado la energía suficiente de activación a través de aportar temperatura para que se dé el movimiento de los átomos de carbono a través de sus cristales. Y tenemos ya la pieza endurecida solo a nivel superficial. ¿Se escuchó el video? ¿Tenía volumen? No, no se escuchó, solamente se logró ver. Pero se entendió. Pero sí, bueno, la intención sí está bien, muy bien. En el segundo video, entonces, aquí sí creo que hay parte descriptiva que quizás no van a explicar. Voy a ver si... Ingeniero, y los vapores de ese procesamiento no son dañinos. Claro, sí, nosotros debemos protegernos de esas atmósferas gaseosas, siempre, siempre. Hay que tener mucho cuidado. Veamos si cambio el modo de presentación. Ingeniero, ¿Diga? ¿y el proceso de enfriamiento con qué se hace? ¿Algún líquido o algo así? Fíjese, se prefieren siempre aceites para que el proceso de enfriamiento sea equilibrado y lento. Si utilizamos agua, sabemos que el agua es de los mejores líquidos refrigerantes que podamos tener, pero resulta que el proceso de enfriamiento es muy rápido. Entonces, al hacer un proceso de enfriamiento muy rápido, provocamos daños en las estructuras del material, que es parte de lo que vamos a ver en la unidad número 6. Entonces, allí siempre se acostumbra a utilizar líquidos viscosos para que el proceso de enfriamiento sea lento. Es decir, en condición de equilibrio, prácticamente. Entiendo, gracias. Bueno, bien, vamos a ver ahora si se escucha. Si no, ni modo, veamos solo con las imágenes que se presentan. La cementación se somete en las piezas fabricadas con aceros de... ¿Se escucha el video o solo se visualiza? Sí, se escucha. Se escucha. Muy bien, excelente. Bien, pongamos atención. bajo contenido de carbono, hasta de 0.25%, que trabajan en condiciones de desgaste por contacto bajo la acción de carga. Por ejemplo, casquillos, pernos de émbolos, levas, engranajes, cigüeñales, etc. La cementación se realiza a temperaturas superiores, entre 900 y 950 grados centígrados. Cuanto menos carbono contenga el acero, mayor deberá ser la temperatura de calentamiento. Para la cementación se entregan las piezas después de haberles dado el tratamiento mecánico, dejando en ellas sobremedidas de 5 centésimas a 1/10 de milímetro para el rectificado posterior. Para la cementación en medio sólido se emplea carbón vegetal activado, semicoque de hulla y el coque de turba. Las piezas preparadas son colocadas en una caja, cuyo fondo ha sido previamente recubierto con una capa de cementante. Cada capa de las piezas, una sobre otra, se cubre con cementante. Para cerrar la tapa, deben las piezas estar cubiertas con el cementante. En los bordes de la caja se debe untar arcilla refractaria o una mezcla de arcilla y arena para sellarla. La duración de la permanencia en el horno a la temperatura de cementación depende de qué espesor de la capa cementada se desea obtener. Se calcula que dicha capa penetra 1/10 de milímetro por hora. Así, una capa de 1 milímetro de espesor se obtiene en un lapso calculado entre 9:30 y 10:30 horas. Bien, acá observamos entonces que las piezas metálicas, piezas de acero, no se introducen en una atmósfera, sino que se colocan dentro de un depósito que contiene coque. Ese es más que todo como carbón activado, así deben entenderlo ustedes. Es el carbón utilizado para que se pueda dar a través de elevar la temperatura ese proceso de difusión.
bastante interesante. Si observaron el video, decían que para que el carbono pueda avanzar a un espesor de 1 milímetro se requieren alrededor de 9,5 o 10 horas y media de tiempo para que interactúen. Bastante interesante. Entonces tenemos que piezas como estas, un eje que tiene acoplado un tipo de, bueno, varios tipos de ruedas dentadas. Aquí tenemos un engrane helicoidal y además de ello en forma triangular. Tenemos acá también parte de estrellado que se hace en los ejes para diferentes acoples que tenemos también por acá. Otro tipo de ruedas dentadas que tenemos acá, que también son cónicos, y aquí ruedas dentadas de dientes rectos, por esta parte que tenemos acá, donde se acopla el eje a través de, aunque aquí no se ve, pero por aquí hay una muesca que se le fabrica para introducir una chaveta para provocar el arrastre del elemento, el eje con este elemento que se le acopla. Y aquí otro tipo también de ruedas dentadas. Hay diferentes tipos para los diferentes objetivos. Cuando queremos transmitir un movimiento vertical a un movimiento horizontal de rotación, entonces ahí se ve mucha la aplicación de las ruedas dentadas cónicas. Bien. Esto es lo que veríamos nosotros si pudiésemos hacer un corte a una rueda dentada que ya ha sido tratada por cementación o carburización. Observaríamos que en este espesor que ustedes pueden visualizar por acá es donde ha avanzado el carbono, con lo cual se ha conseguido una mayor concentración de en esta parte de la superficie y se ha provocado un endurecimiento en esta porción. Con eso ya la rueda dentada puede soportar la abrasión cuando entra en contacto un diente de acá con otro diente de otra rueda dentada donde esté acoplada, para formar el conjunto de engranes que transmiten potencia. Y también tenemos la apariencia acá, en este corte, de que esta porción interna acá del material de esta rueda dentada es mucha más blanda que la que tenemos en superficie. Esa es la idea que se pretende dar con esta imagen, que aquí la concentración de carbono es menor que la que tenemos en superficie. Por lo tanto, esta parte blanda, incluso un acero suave, un acero 1010 o un acero 1020, nosotros podemos llevarlo a tratamiento de cementación y lograr un endurecimiento acá en la superficie, lograr mayor dureza en la superficie, y aquí sigue manteniéndose su composición de 0.10 o 0.20%, 0.010 o 0.020% de carbono. Cosas como eso, por mencionar algunos ejemplos. Vemos que la concentración en la superficie también depende de las concentraciones que tengamos de la atmósfera gaseosa en donde se esté introduciendo el material que deseamos tratar. Aquí vemos cómo se comportan las curvas de la difusividad en cuanto al porcentaje de carbono que se logra adquirir bajo diferentes horas en diferentes atmósferas. En este caso, una atmósfera gaseosa de CH4, metano, con 1.6% y aquí con 3.8%. Una atmósfera que contenga esa cantidad de metano. Vemos acá la dependencia que al cabo de 2 horas, como tenemos ese comportamiento, 6 horas, 12 horas y 24 horas. Vemos el incremento en la concentración de carbono que se tenga conforme más tiempo lo dejemos interactuar. Y también acá, conforme más tiempo interactúe y mayor sea la concentración del elemento que contenga, de la atmósfera que contenga el elemento que deseamos difundir, entonces también se va a ver un incremento en las concentraciones que se logran conseguir. Aquí hay muchos ejemplos. Observen que el tratamiento se ha dado a cerca de 918 grados Celsius en un acero 1022, es decir, 0.22% de carbono, interactuando con estas atmósferas gaseosas de 20% monóxido de carbono y 40% de hidrógeno. Algunos otros se les añade el 1.6% de metano o 3.8% también. Y si nosotros lo vemos esto a nivel microscópico, la pieza se vería de esta forma si hiciésemos también un corte.
el efecto de interactuar mucho más tiempo. Observemos que acá ha interactuado la pieza en esa atmósfera alrededor de 1 hora. Esto que vemos acá es el espesor que se ha adquirido de avance del carbono en la estructura de acero. Al cabo de 4 horas, observen cómo se ha incrementado el espesor. Aquí ya se ha introducido más carbono. Llegamos a una profundidad mayor. Después, 15 horas, observen cómo ya incrementó el espesor X de profundidad que tengamos acá de carbono en la matriz de acero. Y cuando ya tenemos 28 horas, se mencionaba por acá, sí, 28 horas, ya tenemos este mayor espesor. Todo esto es el indicativo de que ha difundido carbono a través de las estructuras del cristal. Vemos acá entonces que entre mayor tiempo interactúen, mayor es el espesor que se va a alcanzar. De esta forma nosotros podemos controlar a qué distancia queremos llegar con el carbono, en este caso, de espesor, para lograr esas mejoras en la superficie más externa de la pieza. Eso lo establece la segunda ley de Fickberg, y eso es lo que pretendemos ahora que quede bastante claro. En los procesos llamados metalurgia de polvos, aplicados a materiales que tienen alto punto de fusión, donde sobresalen los cerámicos, donde es bastante difícil llevarlos a su condición líquida, es decir, fusión. Entonces lo que se aplica es, teniendo el polvo de estos cerámicos, se compactan. Después que se obtiene la pieza prefabricada, solamente por compactación, se lleva a un horno donde se aporta la energía de activación para que se dé la difusión, y de esa forma los átomos o las especies difundan de una partícula de ese polvo a otra y quedan adheridas. Esa es la forma de producción de las piezas cerámicas, ¿no? Hablamos de materiales extremadamente duros. Y para que se comprenda mejor, aquí está un video representativo. Metal powder. Se visualiza, y aunque se escucha está en inglés, pero creo que podemos dar algunos detalles de esto. Muy bien, pongamos atención. Powders used for parts production can be a combination of various elemental particles or pre-alloyed powder. If elemental powder is used, each of the ingredients that will comprise the desired part are mixed in proper proportion into a uniform blend. With pre-alloyed powder, the proper proportion of ingredients is already present in each particle. In either case, additives such as binders and lubricants are usually added. The powder is then consolidated in molds or dies, shaping and densifying it into a compact of the desired part. At this point, the part, or compact, is in a green state, where the powder particles are just lightly joined together. In this state, the parts have a so-called green strength, which is usually only sufficient for handling purposes. The parts are then transferred to a sintering furnace. During sintering, parts are heated at a temperature below the melting point or range of the base metal, but high enough to metallurgically bond the individual particles. Sintering further densifies the parts, increasing strength. Final part density is extremely important. Although controlled porosity is required and achievable for certain parts, the performance of structural parts increases directly with increasing density. The common methods of consolidating and shaping metal powder for parts production include mechanical pressing, injection molding, and isostatic pressing. Most parts are made by mechanical pressing and sintering. Parts are usually small to moderate in size and can be simple or complex in shape. They can be very thin or thick and can also have one or more levels, shallow or deep holes, and various other details. Parts produced by mechanical pressing can be net or near net in shape and have very close tolerances. Part production rates are high, from several hundred to thousands of parts per hour. In mechanical pressing,
The powder is automatically gravity fed into the die of a mechanical or hydraulic press and consolidated to a specific density. Pressures of 10 to 60 tons per square inch are created by the vertical action of an upper punch or by the double action of an upper and lower punch. Pressing is typically at room temperature, although elevated temperatures can also be used. Core rods are used inside the die to control formation of holes parallel to the direction of pressing. If the part being made is thin and uniform in height, the powder can be pressed from one side by the upper punch. When that punch withdraws, a lower punch raises the part out of the die. The part is then ejected by the wiping action of the powder feed chute, which also wipes powder for the next piece into the die. Ejection from the press can also be accomplished using automated handling equipment. The density of pressed powder tends to decrease along part height as the... Bien, el video continúa, pero lo importante acá es que alcancen a observar que teniendo el cerámico, en este caso en forma de polvo, esas partículas de polvo son compactadas en moldes que se tienen acá, se tiene ya la pieza prefabricada y lo que se hace es, incluso en el video ustedes pudieron observar que solamente por compactación la pieza no es estable. Con el esfuerzo de nuestras manos podemos prácticamente romper esa pieza si no le damos el tratamiento de difusión que requiere. Una vez que tengamos las piezas ya compactadas, prefabricadas, entonces se introducen a un horno donde se da ese aporte de temperatura para el aporte de la energía de activación que provoca la difusión y se mueven los átomos a través de las partículas provocando puentes, enlaces entre estas partículas con lo que ya se obtiene el material muy endurecido. Ese es el proceso de la pulvimetalurgia o la metalurgia de polvos. Algunos libros también van a llamar a esto el sinterizado. ¿Vamos bien? ¿Se comprendió el video? Pero. Muy bien, excelente. Proceso, tenemos las partículas del polvo, del cerámico, aquí en esta imagen. Se introducen al molde, se compresionan, se tiene ya el material prefabricado, se expulsa. Aquí tenemos imágenes de esa parte, de cómo están las partículas inicialmente, cómo se van acercando conforme se va compactando y después, cuando las introducimos en el horno, cómo se empiezan a adherir las partículas del polvo por los mecanismos de difusión que se están estableciendo acá. El movimiento de los átomos, desde una partícula a otra, que van formando los puentes de enlace. Aquí también esquema de lo que veían por acá, de cómo funciona este proceso de introducir. Aquí tenemos una tolva que almacena el polvo del cerámico, se mueve, movimientos alternativos por acá, introduce el polvo, este se compacta con esta otra prensa que tenemos aquí, de esta mordaza, de esta otra prensa, y ya se tiene el elemento prefabricado. Cuando esta misma tolva avanza en su movimiento alternativo, empuja la pieza ya prefabricada y en ese empuje vuelve a depositar otra cantidad de polvo acá, de cerámico, y vuelve a repetir el proceso. Entonces aquí ya está listo para llevarlo al horno y que se dé el proceso de difusión. Eso es precisamente la pulvimetalurgia. Mucho ojo con esto, solo se aplica en elementos donde es bastante difícil llevarlos a su punto de fusión para fabricar las piezas, ¿verdad? Sabemos que los cerámicos son de los que presentan mayor punto de fusión y entonces sería bastante difícil tener un horno que pudiera alcanzar esas temperaturas. En el caso de la alúmina, por mencionarles algún ejemplo, su proceso de fabricación de piezas es en intervalos de los 1100 grados Celsius, solo para que se dé la difusión, porque su punto de fusión ronda o supera los 2000 grados Celsius. Es un dato que ustedes deben tenerlo siempre presente por ahí. Observen que en este proceso, repitiendo, nunca se llega al punto de fusión de los materiales. Solo se provoca la difusión. Otro ejemplo es las impurezas que nosotros agregamos a los semiconductores, por ejemplo, en obleas de silicio para lograr diferentes objetivos.
para fabricación, por ejemplo, de diodos tipo N o tipo P, que ya recordamos que lo que se desea agregar algunas veces es una impureza que nos dé la cualidad de ser muy conductor o de que sea totalmente aislante, el elemento aislante eléctrico. Y mencionábamos algunos ejemplos para los tipo N, que son los llamados negativos, los diodos negativos. Se agregan impurezas como el fósforo, mencionábamos, y cuando queremos un diodo tipo P, es decir, un diodo positivo, que sea agregado el aluminio o el indio para lograr ese objetivo. Observen que acá se menciona que para que en una oblea de silicio se logren introducir estas impurezas, pueden alcanzarse temperaturas cerca de los 1100 grados Celsius para que se dé ese proceso de difusión. Aquí tenemos ese proceso, donde vemos que las obleas de silicio aquí se están introduciendo en este horno que va a contener esa impureza. Cuando se alcanzan los 1100 grados Celsius, entonces empieza a darse el mecanismo de difusión para obtener esa impureza agregada a los cristales del silicio. Aquí vemos también el comportamiento de esa cantidad de átomos por centímetro cúbico de impurezas que se desean agregar para diferentes espesores. ¿Para qué pueden ser utilizadas estas obleas de silicio? Podemos imaginarnos cómo constituyendo las celdas que forman un panel solar para aprovechamiento de la energía solar en energía y transformarla en energía eléctrica. Bien, con el ejercicio vamos a comprender mejor esta segunda ley de Fick y veamos si no nos perdemos en el proceso. Cualquier duda siempre háganla saber. Veamos. Ejercicio. La superficie de un engrane fabricada en acero con 0.20% en peso de carbono se carburiza, es decir, se cementa a 927 grados Celsius. Muy bien. Observen, esa es la temperatura a la cual se va a dar el proceso de difusión. Calcule el contenido de carbono a 0.95 milímetros por debajo de la superficie del engrane, después de 8 horas de carburización. Suponga que el contenido de carbono en la superficie es de 1.2% en peso de carbono. Nos da un dato interesante de esa difusividad, y aquí nos dice de carbono en hierro gamma a 900 grados Celsius es 1.28 por 10 a la menos 11 metros cuadrados sobre segundo. Bien, observen la redacción del ejercicio. Nosotros de acá debemos sacar los datos importantes de identificar quién es. Aquí vamos a poner datos. Y si me han comprendido, ustedes van a ayudarme a decir quién es C sub S, quién es C sub 0 y quién es C sub X. Veamos. Vamos a ver si se ha comprendido. Del enunciado debemos sacar estos detalles. Tenemos varios datos de concentración. Y aquí, en la segunda ley de Fick, aquí sí no importa en qué unidades metamos las concentraciones. Recordemos que en la primera ley de Fick sí decíamos que deberían ser átomos sobre metros cúbicos o gramos. Pueden ser siempre átomos, porcentajes atómicos, pueden ser porcentajes peso, como los que tenemos aquí. Estos son porcentajes peso. Recordemos, como decíamos en discusión, si el ejercicio no nos dice mayor detalle respecto a los porcentajes, estos deben ser porcentaje peso. Este otro que tenemos aquí es también porcentaje peso. Pero de esos porcentajes, ¿quién es el porcentaje de carbono en superficie? ¿Quién es el porcentaje de carbono inicial? ¿Y quién es el porcentaje de carbono a un espesor X? ¿Cuál es la que está fácil de identificar primero? Vamos, quiero que salga de ustedes. Esto de 0.20%, ¿de qué será? Concentración inicial. Es concentración inicial, muy bien. El acero inicialmente tiene 0.20% de carbono. Muy bien.
¿Será que nos da el dato de concentración en superficie? Está claro, aquí dice 1.20. Entonces tenemos 1.2% en peso de carbono. La pregunta que nos hace, calcule el contenido de carbono, es esto que tenemos aquí, a 0.95 milímetros. Es decir, que precisamente esto es lo que nos está preguntando. ¿Cuánto vale la concentración a un espesor de 0.95 milímetros? Como el dato de difusividad, y esto está claro, observen que no es de sub 0 la que nos da, sino que ya de una vez de, como este dato está en, aquí lo voy a escribir, por 10 a la menos 11, observen, está en metros cuadrados sobre segundo, nos conviene transformar esto a metros. ¿Cuánto será en metros esto? Solo tenemos que dividirlo entre 1000, ¿verdad? Recuerden que un metro son 1000 milímetros. Tendríamos alrededor de 9.5 por 10 a la menos 4 metros. ¿Estamos bien con esto? ¿No nos perdemos por el momento? No. Muy bien. Mucho ojo con este detalle. Aquí está relativamente sencillo porque ya nos da la difusividad. Si aquí nos hubiese dado D sub 0 o incluso ni nos hubiese dado esto, sino que solo el enunciado hubiese llegado hasta aquí, ¿qué debemos hacer nosotros? En base a la temperatura, tomen nota de esto, en base a la temperatura, como sabemos que es un acero, es decir, carbono y hierro, ¿verdad? Y precisamente carbono es el que va a difundir, en base a la temperatura tenemos que ir a descubrir qué tipo de estructura cristalina tiene el acero o el hierro a esta temperatura. Tendríamos que descubrir si es BCC o es FCC a través de las gráficas de polimorfismo que ya vimos, o holotropía que vimos en clases anteriores. Una vez que identifiquemos qué estructura tiene y sabemos que es carbono en hierro el que va a difundir, debemos referirnos a tablas y sacar de ahí D sub 0 y Q, energía de activación y la constante involucrada en la ecuación de difusividad. Y de ahí entonces aplicar esta. Mucho ojo con ese detalle. Aplicamos eso y ya podríamos obtener el valor de la difusividad. En este caso nos han ahorrado ese paso. A pesar de que nos da la temperatura, ya nos dice cuánto es el valor de difusividad. Bien. Teniendo eso claro, ahora recordemos qué dice la segunda ley de Fick. Sí, segunda ley de Fick dice que la concentración en superficie, ¿cuál es el otro término que aparece? Concentración del elemento a la distancia de X. Concentración C sub X, concentración de superficie menos concentración C sub 0, esto es igual a la función error, acá evaluada en X sobre 2 raíz de D por T. Y aquí viene también un paso importante. Debemos identificar si lo que tenemos con los datos es la función ya evaluada o solamente el argumento. De todos los datos que tenemos, ¿qué tenemos propiamente? ¿La función evaluada en el argumento o solamente el argumento? Observen el argumento. El argumento Z es X sobre 2 raíz cuadrada de D por T. Tengo la difusividad. Muy bien. Tengo un espesor, ¿sí? Tengo también un tiempo. Aquí me está dando un tiempo. ¿Cuánto dice? Son 8 horas. Por acá se habla de 8 horas. Esas 8 horas debo transformarlas a segundos. ¿Por qué? Porque la difusividad aquí me la está dando en segundos. ¿Cuántos son 8 horas en segundos? Rápido. ¿Cuál es el factor de conversión? 3600. 3600 segundos es 1 hora. Muy bien. Entonces aquí tenemos
8 por 3.600. ¿Eso nos da cuánto? 28.800. 28.800 segundos. Muy bien. Observen. Tengo D, tengo T, tengo X. Entonces, en esta ecuación, prácticamente lo que tengo es esto. El argumento Z. Conociendo el argumento Z, tenemos que ir a evaluar cuánto vale la función error. Conociendo todo este valor, ya de aquí podemos despejar C sub X, que es lo que nos están pidiendo encontrar. Muy bien. Vamos a poner aquí. Con Z igual a X sobre 2 raíz cuadrada de D por T, vamos a descubrir que Z adquiere un valor. Veamos, X dijimos 9.5 por 10 a la menos 4 metros. Por esta primera ecuación voy a colocar todas las unidades para que veamos que se simplifica. 2 multiplicada por raíz de la difusividad, que ya dijimos aquí que vale 1.28 por 10 a la menos 11. Estos son metros cuadrados sobre segundo. Por el tiempo que dijimos, 28.800 segundos. Observemos que aquí el segundos se va con este segundos. Nos queda metros cuadrados, pero como está incluida dentro de una raíz cuadrada, ya solo nos va a quedar metros. Y esos metros se simplifican con los metros de acá arriba y por lo tanto Z queda adimensional. ¿De cuánto les da Z? Si me ayudan con ese cálculo y comparen, que obtengan este valor. 0.78233. Y aquí les aconsejo que trabajemos con 5 decimales. Pero de igual forma, en el ejercicio de los parciales debe indicarse con cuántos decimales vamos a trabajar y con cuántos decimales debemos dejar la respuesta. Una vez que tengamos Z, aquí viene la parte de la interpolación. Observemos que si vamos a tablas, no tenemos este dato exacto de Z. Aquí si me voy para atrás, hasta la referencia, aquí está. Vamos a borrar esto. Con otro color lo voy a hacer. Observemos que Z no tiene ese valor de aquí exacto, de 0.78233. Tenemos aquí 0.35, 0.40, aquí hay 0.70, 0.75, 0.80. No está ese dato como tal. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar dos intervalos aquí. El que está antes del valor que hemos calculado para Z y el que está después del valor que hemos calculado para Z. Entonces, tómale captura a estos dos puntos. Cuando Z vale 0.75, la función error vale 0.712. Cuando vale 0.80, aquí la función vale 0.7421. Dentro de estos dos valores está el valor de Z que acabamos de calcular. Entonces aquí venimos con la interpolación. Y decimos, interpolando. Si tienen calculadoras programables, ya esto pueden calcularlo fácilmente, ¿verdad? Ya saben cuánto le va a dar la función. Pero si no tenemos eso y tenemos una calculadora sencilla, tenemos que hacer esto. Ponemos el argumento Z y aquí la función evaluada en ese argumento Z. ¿Cuánto vale en esos valores? Entonces aquí hacemos una pequeña tablita donde aquí vamos a poner el primer valor que teníamos era de 0.75 y dijimos que allí tenía un valor, ya la función evaluada de 0.7112. El otro que estaba era de 0.80 y aquí dijimos el valor era 0.7421. La que nosotros deseamos encontrar es cuando se tiene
un valor de 0.78233, aquí, ¿cuánto vale la función evaluada en ese valor? Observen, esto es lo que vamos a hacer. Si aquí solo teniendo la tabla ya pueden establecer la ecuación que resulta de la interpolación, pero si no, esto parte de, y aquí lo vamos a dejar con este color, parte de este gráfico representativo. Si ustedes tienen por acá esto es para quienes no han estudiado antes la interpolación. Aquí tenemos la función error y aquí su argumento. Si nosotros tenemos el primer valor de 0.75, sabemos que, así como decíamos en matemática, y tiene 0.7112. Solo que aquí no es y, sino que la función error. Si tenemos el valor de 0.80, aquí ploteamos ese otro punto y ya decimos que aquí tiene el valor de 0.7421. Y entonces la relación que se aproxima es una relación lineal. Pero como lo que yo quiero ahora calcular es cuánto vale la función error cuando tenemos este valor de 0.78233, me voy para acá, intercepto, y aquí está el valor que yo deseo calcular. Muy bien, ¿qué hago? Aplicar triángulos semejantes con este triángulo que se forma por acá. Y ustedes dicen, ya, esto ya se lo ponen ustedes, pero semejanza de triángulos. Aquí dicen, esta pequeña distancia es a esta gran distancia del triángulo, así como esta pequeña distancia es a toda esta distancia de este triángulo. Son triángulos semejantes. Entonces aquí aplicamos esa relación y decimos, la primera pequeña distancia es la resta de la función error menos este punto, que es 0.712. Decimos, z menos 0.7112. Eso, si lo dividimos entre esta gran distancia, que es la resta de este punto menos este punto, 0.7421 menos 0.7112, por semejanza de triángulo, debe ser igual a la división entre esta porción, que vale la resta de este punto para acá, que son 0.78233 menos 0.75 entre esta gran distancia, de este punto a este punto que tenemos aquí, a este. 0.80 menos 0.75. Y aquí todos ya, al despejar, díganme por favor de cuánto les resulta el valor de la función evaluada en ese z. Al dejar aquí tendríamos esto, 0.7112 menos, digamos, no más, 7421 menos 0.7112 por esta diferencia, 0.78233 menos 0.75, no ocupo acá. Mientras escribo aquí la ecuación, ustedes pueden hacer el cálculo. 78233, 0.75. Aquí está el paréntesis y dividimos entre 0.80 menos 0.75. ¿De cuánto les resulta? A mí me dio 0.7312. Veamos, ahorita me dijo 0.72. 12.
12, aproximado. Sí, Y aproximado. le dejo el 1 acá para dejar 5 decimales. ¿Qué número seguía aquí? 11.79. 8 podemos aproximarlo. Muy bien. Este es el dato que deben llegar. Muy bien, está muy bien calculado. 0.73118. Muy bien. Con esto ya tenemos el valor de la función error. Ya tenemos ahora toda esta porción. Todo esto que está acá. Teniendo eso, ahora decimos por acá, entonces, de la expresión que ya dijimos que C sub S menos C sub X entre C sub S menos C sub 0 es igual a la función error evaluada en el Z, lo que tenemos realmente es esto. Igual a 0.73118. Y de aquí vamos a despejar C sub X. De una vez lo voy a despejar. Aquí sería, veamos, C sub S menos, voy a escribirlo entre paréntesis, 0.73118 por C sub S menos C sub 0. Muy bien. Y con esto ya podemos sustituir. Aquí está. C sub S dijimos que tiene una concentración de 1.2, C sub 0, 0.20. Aquí tenemos 1.2% en peso de carbono, 0.73118, y aquí 1.2 menos 0.20. ¿De cuánto resulta la concentración en X entonces? ¿Será que llegan a un valor como esto? 0.4688% en peso de carbono. Si lo aproximamos, tendríamos 0.47% en peso de carbono. ¿Estamos bien con la respuesta? Sí, ingeniero. Muy bien. Preguntas. Lo complicado de esto está en resolver esa interpolación, ¿verdad? Cuando el dato Z no nos da exacto, pues ni modo. Fuera bonito que aquí nos hubiese dado 0.80. Hubiésemos tomado solamente este valor para la función evaluada, 0.7421. Pero como nunca, casi nunca vamos a tener datos exactos para Z, es necesario recurrir a esta interpolación. Y aquí está el procedimiento bastante detallado que les dejo. Es responsabilidad de ustedes ahora practicar bastante para quienes nunca han hecho esto, realizar este proceso de interpolación. Bien, como nos quedan 5 minutos y ya no podemos avanzar en los siguientes temas que vienen, que son la difusión en sólidos no metálicos, vamos a avanzar esto para la siguiente clase, el día viernes, pero voy a mencionarles cómo pueden ustedes utilizar una hoja Excel para evaluar esta función error. Claro, esto como respaldo, no si en el examen les piden que hagan el proceso detallado, pues tienen que hacer la interpolación. Pero para comprobar ustedes sus respuestas, aquí vamos a... ¿Pueden visualizar mi escritorio por acá? ¿Se visualiza? ¿Sí? ¿Pueden ver? Sí. Muy bien. ¿Pueden ver acá la hoja Excel que he abierto? Sí. Y aquí está la tabla de referencia del libro de Smith, que ya vimos ahí en detalle, cómo van avanzando los valores de Z y la función error en Z. Excel ya tiene también incluida esta función error. Ustedes pueden formar esta pequeña tablita que he colocado acá en colores, donde en una columna pongan el valor de Z y en la otra les va a calcular ese valor de Z. Observen que aquí, si me coloco en esta celda, aquí he incluido la ecuación, esta que tenemos acá,
la función error. Ustedes la buscan, ya sabemos acá que para poner una ecuación igual y buscamos la función. La función se llama función error exacta. Acá. Entonces, función error exacta de este valor que vamos a introducir en esta tabla ya nos va a arrojar el resultado. Si metemos, claro, va a diferir un poco con el proceso que hemos hecho porque la interpolación es bastante aproximada, ¿verdad? No es que vamos a tener el dato real, pero aquí en la hoja de Excel sí, ¿verdad? En esta función, si yo meto, por ejemplo, acá el dato de Z que habíamos calculado, dijimos de 0.78233, cuando le damos enter acá, observemos que el valor de Z que se calcula es de 0.731439 y este sí es el valor exacto. Si lo dejamos con 3 decimales, no cometemos errores. Por acá observen, los primeros 3 decimales van a ser iguales, 0.731. Y en nuestro ejercicio llegamos a la función error. Aquí, estos primeros 3 se cumplen, 0.731. Estos primeros 3 decimales. Y los demás cambian acá. Aquí tenemos 18 y en la hoja Excel llegamos a 34 por acá. 439, estos 3 que aparecen por acá. Observen que aquí con 6 decimales lo he dejado. Si lo dejo con 5, tendría que... Bueno, acá, aproximadamente. Bien, ese es algo agregado. Ustedes pueden utilizar entonces esta función error en Excel aquí para tener de respaldo y comprobar cuando hagan la interpolación si han llegado a un valor. Claro, saben que van a ser casi cercanos, ¿verdad? Pero si ya nos da un valor bastante disparado, entonces póngale atención que en algún proceso aquí se han equivocado. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas respecto a este detalle? Eso es algo adicional, ¿verdad? Que quería agregarles. Para que... Entonces, en ese caso, teníamos que trabajarlo con ese mejor, el dato de Excel. Pues como práctica, porque en el examen no sé si se les va a exigir propiamente que dejen todo el cálculo de la interpolación. Yo les aconsejo que practiquen interpolación. Recordemos que en la solución de los parciales siempre se les pide constancia de todo, ¿verdad? Así es que tratemos mejor de practicar la interpolación y que les quede la hoja Excel como respaldo para comprobar cuando ustedes están estudiando. Bien, ¿alguna otra pregunta? Detalle importante.